Buen día, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Buenos días, Licen, ¿se le escucha? Vamos a esperar un momentito más y comenzamos ya. Se están conectando. La anterior clase, perdón, el anterior trabajo hicimos por los grupos, pues, de acuerdo a la lista, o quieren mantener así. ¿Qué dicen los que están en este momento en clases? Licen, pero dijimos que íbamos a conformar nuevos grupos, la última clase. Ya, o sea, he pedido de que manden sus nombres, pero no han mandado, solo han mandado un solo grupo. Sí, Entonces, Licen, me ha mandado solo mi grupo. de las personas que están mandando, se va a mantener, y de los que no tienen, de acuerdo a los que faltan. Entonces, así Está vamos. bien. Un segundito, voy a compartirles pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Ven la pantalla? ¿Ven la diapositiva? Sí, licenciada, se puede ver. Ya. La última parte nos faltaba ver, ¿no? Ya vimos el tema, lo que es la sentencia, ¿no? Y nos faltaba ver la última partecita en cuanto a los recursos, ¿no? En cuanto a los recursos, tenemos el de apelación, casación y ejecución. La apelación se da cuando sale la sentencia y no están de acuerdo las partes, entonces pueden apelar. En este caso, el demandante y el demandado. Y vamos a ir viendo ya. Los que están con su texto lo tenemos en la página 200, por si acaso. En cuanto a los recursos, ya, entonces a continuación se menciona los recursos a interponerse dentro de un proceso ordinario laboral, siendo estos la apelación. El curso de apelación es el remedio, como que se puede decir, ¿no? Procesal encaminado a lograr que un órgano judicial jerárquicamente superior
con respecto al que dictó una resolución que se emita injusta, la revoque, reforme total o parcialmente. Entonces, ¿quién emite la resolución o quién emite la sentencia? ¿Quién es? ¿Quién es el que remite la sentencia? Davis Encinas, ¿quién remite la sentencia? Davis, ¿me escucha? Sí, sí, dice. ¿Quién remite la sentencia o quién saca la sentencia? ¿Quién ha llevado a cabo todo? El juez. El juez laboral, ¿no? Ya. Luego de cumplir el primer paso en cuanto a la apelación es que notificadas las partes con la sentencia tienen un término perentorio de 5 días para interponer recurso de apelación interpuesto para interponer el recurso de apelación. Interpuesto el recurso se correrá traslado que será contestado en 5 días y en 3 en caso de autos interlocutorios. Sí o sí hay que responder en este plazo que se da, ¿no? Que es de 5 días. Si no se observa esta sentencia, entonces se va a dar por entendido que ambas partes están de acuerdo con la sentencia que ha dictado el juez de trabajo o juez laboral. Entonces, si no lo hacen dentro de los 5 días, se va a confirmar esta sentencia. Y ya no se va a hacer los recursos, ¿no? Que se pueden hacer observando esa sentencia. Y vencido el término, el recurso es rechazado conforme el artículo 205 del Código Procesal del Trabajo. En el caso de que no está, digamos, conforme a lo que establece el artículo, también se puede rechazar esta apelación, ¿no? O sea que tiene que estar conforme a lo que establece el artículo 205 del Código Procesal del Trabajo. La apelación de la sentencia en el juicio social será concedida mediante un auto en el efecto suspensivo y dentro de las 24 horas de respondida la apelación fundamentada y concedido el recurso se remitirá al inmediato superior. Esto lo establece el artículo 205 y 206 del Código Procesal del Trabajo. Y en virtud del artículo 208 del Código Procesal del Trabajo, se determina que el fallo de segunda instancia deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubiera sido objeto de la apelación, de acuerdo al artículo 236 del Código de Procedimiento Civil. O sea, eso nos quiere decir que tanto el demandado como el demandante pueden estar de acuerdo en algunos puntos que ha determinado en sentencia el juez. Y sobre los otros puntos que no están de acuerdo, o sea, sobre esos puntos específicos se hace la observación a la sentencia, el cual no estarían de acuerdo ambas partes. Y luego, sorteado el expediente, se dictará auto de vista en el término de 10 días y en 5 días los autos interlocutorios. Esto lo establece el artículo 209 del Código Procesal del Trabajo. Luego vendría el recurso de casación. El recurso de casación o de nulidad se concederá para invalidar una sentencia o un auto de vista, en los casos expresamente señalados por la ley. Podrá ser de casación en el fondo y de casación en la forma, siendo su objeto inmediato el de rescindir, casar o anular una sentencia por su forma o contenido, o por los actos que la han precedido. Pero su objeto inmediato útil y que lo justifica es obtener que no se violen las garantías de la defensa y que no se produzcan resoluciones injustas. Y en relación al plazo, la interposición del recurso de nulidad ante la Corte Superior se tiene un término total de 8 días computables desde su notificación. Y cuando el recurrente no provea el porte para la remisión del expediente al Tribunal Supremo en el término de 10 días, desde su notificación con el auto que la
que la concede se declarará desierto el recurso y ejecutoriado el auto de vista. Esto lo establece el artículo 212 del Código Procesal del Trabajo. Y en cuanto a la ejecución de la sentencia ejecutoriada se harán cumplir con el juez de primera instancia, concediéndole a la parte pedidosa un plazo de 3 días, y esto lo establece el artículo 213 del Código Procesal del Trabajo. Y en caso de transcurrir 3 días y no se realice el pago, el juez librará mandamiento de apremio, y esto lo establece el artículo 216 del Código Procesal del Trabajo. Y la cuantía de la obligación se pagará preferentemente al trabajador o sus herederos en forma personal, aunque su apoderado cuente con la facultad de cobrar dineros, de acuerdo al artículo 215 del Código Procesal del Trabajo. Y señalar asimismo que si como consecuencia de los recursos interpuestos, la sentencia ejecutoriada establece el pago de una suma determinada, quedando pendiente otra indeterminada, será efectiva la primera sin perjuicio de que se establezca con carácter inmediato el monto de la segunda. Esto lo establece el artículo 214 del Código Procesal del Trabajo. Entonces aquí lo que vamos a recalcar en cuanto a la ejecución de la sentencia es que si no se ha hecho ninguno de estos recursos, o sea, directamente el juez va a confirmar la sentencia y lo va a ejecutoriar. Y le va a dar 3 días de plazo al demandante, en este caso sería el empleador. ¿Para qué? Para que pueda pagar, ¿no? Todo lo que se ha determinado, el monto que se ha determinado en la sentencia, para que haga efectivo el pago al trabajador. Si no paga en el plazo de 3 días, el juez va a emitir un mandamiento de apremio al empleador. ¿Para qué? Para que cumpla, ¿no? El tema del pago de los beneficios sociales al trabajador, en este caso, que ha sido el demandante. Entonces, sí o sí se tiene que pagar, ¿no? El tema de los beneficios sociales. Y si no, se ejecuta el mandamiento y lo aprenden al empleador, ¿no? En este caso, que es el demandado. Entonces, como decimos, los procesos que tienen así cárcel inmediatamente es el pago de asistencia familiar y el pago de los beneficios sociales. Entonces, paga o paga, si no, sí o sí, y si no, mandamiento de apremio. El plazo de 3 días es improrrogable. ¿Para qué? Para que se pague los beneficios sociales al trabajador. Y eso sería, con esto estaríamos terminando el tema 9 sobre el procedimiento del trabajo, el Código Procesal del Trabajo. Luego tenemos los procedimientos especiales, que esto entraría en el tema 7, o sea, perdón, el tema 13, que es nuestro último tema y que lo vamos a ir viendo también uno a uno ya. Y con eso estaríamos concluyendo nuestro tema número 9 con estos 2 últimos puntos, con los recursos y la ejecución de la sentencia. Ahora vamos a avanzar el tema 10 y el tema 11, porque se interrelacionan los 2 temas y el tema 11 no es muy largo. Entonces, nuestro tema número 10 es la seguridad social. Un segundito, les voy a compartir igual pantalla.
¿Se ve la diapositiva? Sí, licenciada, se ve. Les llamaré lista, por favor, a los asistentes. Cayola Marisol. Alvarado Álvarez Lady. Aramayo Vargas Débora Noemi. Valderrama Casana Melisa. Blanco Paco Andrea. Cárdenas Figueredo Adriana. Cortés Aroca Víctor Hugo. Encinas Vargas Davis. Presente, Lice. Escobar Málaga Cristian. Hernández Quispe Miguel Ángel. Presente, dice. Sigue durmiendo Miguel. No, dice, estoy un poco ronco. Ah, ya. Fuentes Mejía Elizabeth. Gallego García Johnny. García Choque Ruth Nancy. Guaraguara Picachuri Bonet. Presente, licenciada. Gutiérrez Blanco Yara Majeya. Guzmán Rocha Braya. Hurtado Villegas Maribel Rocío. Jiménez Mamani José Sander. Presente, Lice. López Espíndola Angélica Dayana. Machaca Lucana María Carla. Mamani Coronado María Jocelyn. Mamani Zárate Melvi. Presente, licenciada. Marca Guarachi Tatiana. Presente, licenciada. Melgarejo Cruz María Luisa. Presente, licenciada. Ramos Guevara Jorvi. Presente, licenciado. Sigue durmiendo también Jorvi. Ramos Molina Rocío. Presente, licenciada. Rodríguez Zurita Jocelyn. Vázquez Rojas Rosicela. Lice Rodríguez, estoy aquí. No he podido encender mi micrófono, va a disculpar. Rodríguez. Zurita, ¿no? Sí, Jocelyn. licenciada. Ya. ¿Alguien más tal vez que no me ha dicho presente? ¿Quién está con su texto? Nuestro tema número 10 de la seguridad social está en la página 213. Y vamos a ver un poquito de su historia de la seguridad social. ¿Alguien me lo quiere revisar, este punto 1 de la seguridad social? Que esté con su texto. Yo, licenciada. Nombre. Marca Guarachi Tatiana Pilar. Adelante, Tatiana. Historia. La seguridad social es el resultado de un largo proceso histórico derivado de un estado de inseguridad en el cual vivió y vive el hombre desde su aparición. En un inicio, el hombre primitivo, cazador, recolector, se ve en la necesidad de guardar sus alimentos ante la diversidad de condiciones adversas y fenómenos naturales que le aquejaban. Se movía de un lado a otro, buscaba refugio para preservarse de las contingencias que le rodeaban. Empero las necesidades obligaron a este a quedarse en un solo sitio e inventar la agricultura para asegurar su subsistencia, siendo este el génesis de la seguridad social. Tomando las palabras de Mallet, que describe que el ansia de seguridad ha sido el motor del progreso de la humanidad. La invención de la agricultura fue una forma de asegurarse alimento en vez de
aleatorio método de la caza y de la recolección de frutos silvestres, la agrupación en tribus, la formación de aldeas, de ciudades, la constitución de estados, traducen el deseo de seguridad frente a un enemigo exterior. En la Edad Antigua se crean instituciones que buscaban la seguridad, como Egipto, donde se crearon instituciones de defensa y ayuda de salud pública financiado por un impuesto especial en Grecia. En Grecia, los ciudadanos que por sus limitaciones físicas no podían cubrir sus necesidades eran auxiliados. Los hijos de personas muertas en guerra eran educados. En Roma surgen los Collegia Corpora Officii, que eran asociaciones de artesanos con propósitos mutuales, religiosos y de asistencia a los colegiados y a sus familiares que asumían la obligación de atender sus funerales subsistente hasta la caída de Roma. Ya en la Edad Media, hacia el siglo VIII, Carlomagno dictaminó que cada parroquia debía sostener a sus pobres, viejos, enfermos sin trabajo y a los huérfanos cuando no contaban con ayuda familiar. La formación de la seguridad social, concebida tal como se la conoce hoy en día, es parte de un proceso originado en el siglo XVIII y que hasta el día de hoy se sigue consolidando. Se mencionan 3 etapas en la formación histórica de la seguridad social, que son... Hasta ahí está bien, Tatiana, gracias. Entonces, como podemos ver, ¿no? Que la seguridad social es el resultado, ¿no? De un largo proceso histórico derivado de un estado de inseguridad en el cual vivió y vive el hombre desde su aparición. Entonces, un poquito, querido que veamos el tema de la historia, de cómo surge, ¿no? El tema de la seguridad social. Entonces, vemos que antiguamente, ¿qué pasaba, digamos, a qué se dedicaba el hombre primitivo en la época antigua? Él cazaba y recolectaba sus propios alimentos. ¿Sí? Sí, licenciada. Ya, entonces, ¿qué pasaba, digamos, cuando ustedes saben que diferentes épocas del año hay cosechas, ¿no? Entonces hacían la cosecha de sus alimentos y ¿qué hacían? ¿Lo vendían y se lo gastaban o lo consumían todo o qué hacían? ¿O es que guardaban parte de sus alimentos? ¿Cómo es? ¿Qué dice? A ver, Miguel Ángel. ¿Guardaban parte de sus alimentos en la época? Creo que sí dice. ¿Y con qué fin crees que guardaban sus alimentos, Miguel Ángel? Para almacenarlos, para tener en tiempos de escasez. En tiempos difíciles, ¿no? Sí. Por ejemplo, poniendo un ejemplo en nuestra realidad, cuando a veces pensamos de que va a haber algún conflicto, por ejemplo, en la época también de la pandemia, ¿qué hizo la gente? Se abasteció de los productos de primera necesidad. Pensando Empezaron a... que a un futuro podía escasear estos alimentos, ¿no? Sí, dice. Entonces, de la misma forma, en la época primitiva, entonces el hombre guardaba sus alimentos. ¿Para qué? Para que si había, digamos, escasez y no le haya ido bien, digamos, en algunas otras cosechas que tenía, entonces ya tenían sus alimentos guardados, ¿no? Entonces, si ponemos el ejemplo de esto es para que, enfocados en la seguridad social, es que cuando un trabajador entra a trabajar a una fuente laboral, ¿qué es obligación del empleador?
después de los 3 meses. ¿Qué dice? A ver, Ivone. ¿Qué es la obligación del trabajador? Tiene muchas obligaciones, pero hablando de la seguridad social específicamente, después de los 3 meses, ¿le tiene que dar un seguro de salud o no? Eh, sí, licenciado, tiene que dar un seguro Y de cada salud. mes, ¿sí? Sí, Después de los 3 meses, ¿no? sí, Luego, tiene que hacer un aporte ¿a qué? A las AFPs, ¿no? Para el tema de su jubilación. Entonces, ¿qué se está viendo a futuro, no? sí, licenciado. Ya, muy bien. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Ya. Entonces, vamos a continuar. Aquí en nuestra evaluación diagnóstica es que nos hacemos la pregunta, ¿qué es la seguridad social? ¿Cuáles son los seguros de corto y largo plazo? ¿Y cuáles son sus principios? Y dichos puntos los vamos a ir viendo hacia adelante. Aquí, por ejemplo, el tema de la seguridad social se divide en 3 periodos, que sería la primera, son los procedimientos indiferenciados de garantía, ¿no? Luego sería la segunda, es la de los seguros sociales, y la tercera es la de la seguridad social. Entonces, un poquito lo vamos a revisar estos 3 puntos, que es importante. Aparte de Tatiana, ¿quién tiene su texto? Yo le hice ¿Nombre? Jiménez José Sander. Jiménez. Adelante, José Santos. Página 214. Ya. La primera son los procedimientos sin diferenciados de garantías. Sistemas iniciales de protección, que son el ahorro individual, la mutualidad, el seguro privado, la asistencia pública y la responsabilidad. Esta etapa se da durante la revolución industrial ante un contexto social difícil para el trabajador, con bajos salarios, jornadas excesivas y una diversidad de riesgos sociales. Las primeras cajas de ahorro se crean hacia el siglo XVIII. En 1778 se crea la Caja de Ahorros de Hamburgo, empero el ahorro individual resultó insuficiente por los miserables salarios percibidos por el trabajador. El mutualismo como sistema de ayuda mutua surge a partir de las asociaciones de trabajadores. Su funcionamiento fue oculto hasta mediados del siglo XIX, que fueron permitidas las asociaciones. Poco a poco el Estado fue fingiendo su atención ante la diversidad de necesidades existentes. El seguro privado aparece a finales del siglo XIX con fines mercantiles y a partir del pago de una prima para cubrir ciertos riesgos y contingencias sociales. En este está ausente el principio de solidaridad. ¿Sigo, Lice? Sí. Ya. La responsabilidad de los riesgos profesionales aparecerá a partir de la teoría del riesgo defendiendo por Sayles y Josserand en Taleiles. Sayles y Josserand en 1897, por la cual el empresario deberá asumir el daño que sufrían quienes estaban a su servicio, aplicada a trabajadores industriales y complementada complementada por la teoría del riesgo de autoridad de Rousseau y Gibor, por la cual la responsabilidad de un accidente debe recaer en aquel que ha dado la orden y no en el que la ha ejecutado. En esta teoría determina que todos los accidentes de responsabilidad del empresario amplía a todos los trabajadores. La asistencia social que tuvo su origen en la indigencia originada por la revolución industrial, fundamentada en la caridad y beneficencia, asumiendo el Estado posteriormente la responsabilidad como obligación
con aquellos que carecen de los medios económicos y que son parte de un colectivo social. Ya, muy bien. Entonces, después de la revolución industrial, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la importancia en esta época de la OIT, por ejemplo? Hemos hablado también, ¿no? Las cosas han ido cambiando para los trabajadores. ¿O no? Porque sus derechos eran reconocidos o eran violados. A ver, Melvi, Mamani, Zárate, Sí, licenciada. ¿cómo eran? ¿Eran reconocidos los derechos de los trabajadores o eran violados? Eran violados antes de la OIT, licenciada. Entonces, la OIT ha regulado, ¿no? Que se respeten los derechos a nivel internacional de todos los trabajadores, ¿no? Y Sí, a partir licenciada. de ahí ha sido que se ha ido reconociendo los derechos de todos los trabajadores, ¿no? Un segundito, alguien que tal vez entró recién a la clase, que no está con lista o con asistencia. No, ¿no? Ya, entonces, ¿quién es el responsable, digamos, de que se cumpla el tema de la seguridad social? ¿El Estado es responsable? ¿O no es responsable? Jocelyn, ¿qué dice? ¿Es responsable el Estado o no es responsable? Lice, Sí, te escucho, adelante. yo pienso que sí es responsable el Estado. ¿Y cómo hace que se cumpla, digamos, los derechos de los trabajadores, el Estado? Mediante sus leyes y sus normas, ¿no? Dentro de estas leyes, ¿cuáles están, Jocelyn? ¿Está la Ley General del Trabajo, por ejemplo, o no? Sí, licenciada, la Ley General de Trabajo y también está... Anteriormente en nuestro tema hemos visto el Código Procesal del Trabajo. ¿También es o no es? Jocelyn. sí, sí, licenciada. Después el Código de la Seguridad Social también, ¿no? Sí, Código de Seguridad Social. Entonces, mediante estas leyes establecidas, es lo que se hace cumplir en materia de trabajo, en materia laboral, el derecho de los trabajadores, ¿no? Ya, vamos a continuar. A ver, yo se los voy a repasar así brevemente el tema de el segundo punto, que sería la segunda etapa, ¿no? En cuanto a la seguridad social, sería la segunda, es la de los órganos o de los seguros sociales, los cuales están encaminados a resolver los vacíos dejados por los sistemas iniciales de previsión y se tiene en Alemania y se consagra la ley del 15 de julio de 1883 sobre el seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades, presentada por Bismarck, que estaba destinada a proteger a los trabajadores de la industria en forma obligatoria contra el riesgo de enfermedad y la contingencia. La contingencia de la maternidad con prestaciones de máximo de 13 semanas y el pago de cotizaciones en 2/3 partes por el trabajador y una por el empleador. Y el proyecto fue impugnado, pero después se dispuso en 1884 que el empleador sería el único en financiar el antedicho seguro.
el antedicho seguro y aprobado el seguro. Los seguros sociales establecidos en Alemania se constituyen en fuente inspiradora de los seguros sociales implantados desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta la aparición de la seguridad social. Y la tercera es la de la seguridad social, que apareció en el mundo occidental a partir de la Social Security. Y esto es una abreviación, o sea, de la Social Security, ¿no? Del 14 de agosto de 1936 y promulgada por el presidente Franklin D. Roosevelt, con la finalidad de hacer frente a la crisis económica que vivía su país y dándose medidas contra la desocupación por medio de subsidios a los desempleados y de asistencia en favor de las personas económicamente débiles, seguros de invalidez, vejez, siendo esta ley la que consideró a la seguridad social como sistema de concepción integral, utilizando todas las instituciones destinadas a lograr ese propósito en 1938, y en Nueva Zelanda se promulgó la Ley de Seguridad Social, que tendría influencia decisiva en la legislación mundial, por lo novedoso de sus principios, proyectando el cuidado de la sociedad entera. La expresión seguridad social, con el contenido señalado, quedó sancionada con la Carta del Atlántico el 14 de agosto de 1941 y en la Declaración de Washington de 1942, en las cuales se proclama que todas las naciones deben de colaborar en el campo económico-social a fin de garantizar a sus ciudadanos las mejores condiciones de trabajo, de progreso económico y de seguridad social. Y posteriormente se celebra la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social en Chile en 1942, formulándose la Declaración de Santiago. También contribuyó a la difusión de la expresión de la seguridad social el economista William Berberitt en su famoso informe Social Insurance al Servicio, publicado el 20 de noviembre de 1942, entre otras cosas. De Beberike integró un sistema formado por Seguro Nacional de Amparo a la Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez, Muerte y los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El Servicio Nacional de Salud, el régimen de asignaciones familiares, régimen de asistencia nacional para personas menesterosas que no están aseguradas y